Mi mayor deseo esta mañana es que seas un buen receptor para poder ser un buen transmisor del mensaje del cristianismo, de que hay salvación disponible en Cristo para todos por gracia. Él cumple las expectativas, no nosotros. Él nos viene a salvar de nosotros mismos, de nuestra propia religión. Y déjame ponerte un poquito, llevamos 2 secciones nomás, no llevamos tanto. De la tercera sección del Sermón del Monte, todavía estamos en el capítulo 5 y el Sermón del Monte va hasta el capítulo 7, ¿ya? Así que del 5 al 7 vamos a estar metidos ahí. Pero ya hemos visto las 2 secciones anteriores, por lo menos la primera del 1 al 12, ¿se acuerdan? Todos los dichosos que vimos. Y dónde encontrar, vimos ahí la verdadera dicha, el verdadero florecimiento del ser humano. Si quiero ser un ser humano pleno hoy día, completo en todo lo que soy, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús nos dijo, tienes que ser parte del reino de Dios. En una relación con Dios solamente tú vas a florecer como ser humano, encontrar tu identidad, seguridad, valor, propósito en la vida. Todo eso viene cuando somos parte del reino de Dios y disfrutamos una relación con Él ahí. Y después Jesús nos dijo cómo el mundo puede conocer ese carácter del reino de Dios, cómo el mundo en el cual vivimos y Dios nos puso y que Dios creó, puede conocer el carácter de Dios, el carácter del rey de ese reino. Bueno, nos dijo a través de un pueblo misionero que va al mundo, siendo sal y luz, ¿se acuerdan? Saleros y ampolletas. En este mundo, preservando el evangelio y siendo luz en la oscuridad. De esa manera, el mundo va a poder ver el carácter de Dios a través de su pueblo. Y lo que vamos a estar viendo hoy día simplemente, entonces, es cuál es el mensaje que transmitimos al mundo, porque ya nos dijo cómo encontrar y dónde encontrar verdadera dicha y florecimiento para nuestra vida, ya nos dijo cómo lleva eso, ¿no es cierto? Y a través de quién lleva eso al mundo, pero hoy día nos vamos a estar viendo cuál es el mensaje que transmitimos al mundo. Y eso espero que sea un desafío para todos nosotros. Porque muchas veces podemos tener, como conversamos quizás te tocó en la sala ahí, ¿cuál es el mensaje central del cristianismo? Bueno, siempre es difícil resumirlo, entender cuál es el punto central, qué es lo que quiere Jesús que yo transmita. Todo ese tipo de cosas no es fácil tenerlo en mente para los cristianos. Donde tú preguntes eso a cualquier cristiano, va a haber una respuesta probablemente diferente. Porque hay muchas cosas que considerar, pero hay algo que Jesús quiere específicamente que podamos tener en mente resumido y específico, que no se nos puede olvidar cuando transmitamos el mensaje. Y ese centro es que la salvación está disponible para todos en Cristo. Ese es básicamente el mensaje central del cristianismo. Y no es la única manera de resumirlo, pero hoy día lo que Jesús nos va a decir es que la salvación está disponible para todos en Cristo. Y esa es la invitación que hacemos al mundo. Pero en primer lugar, lo que más quiero hacer no es solamente decirte esa frase para que tú la transmitas a otros. Quiero que tú magnifiques y puedas aplicar a tu vida ese mensaje central. Hay un pastor que dice, no podemos transmitir algo que nosotros no hemos recibido. Entonces, antes de darte la frase que tienes que transmitir el mensaje, es un mensaje que tú tienes que recibir en primer lugar. Tú y yo tenemos que recibir ese mensaje en primer lugar. Si acaso queremos hacer una buena transmisión del mensaje del Evangelio. No podemos ser buenos transmisores si no somos buenos receptores en primera instancia. Y ese es un mensaje que va a chocar, que chocó en la época de Jesús, chocante para nuestra época también, e incluso para los cristianos, entre los cristianos. Y eso espero que sea el desafío para nosotros hoy día, ¿vale? Entonces hoy día simplemente quiero mostrarte 4 versículos divididos en 2, en la mitad, ¿no es cierto? Vamos a ir primero del 17 al 18 para que tú puedas ver que las grandes expectativas que Dios tiene del ser humano y que ha tenido desde el inicio de la creación, es Jesús quien las cumple. El gran y alto estándar que Jesús espera que el mundo cumpla, Jesús las cumple. Y eso es lo primero que Él transmite en los primeros versos. Pero tú tienes que entender en primer lugar, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el Antiguo Testamento, y siempre que leamos el Sermón del Monte hasta el capítulo 7, necesitamos siempre hacer links
conectarnos con el Antiguo Testamento, porque el Sermón del Monte Jesús está conectando y trayendo toda la información y teología del Antiguo Testamento a su tiempo y enseñando y transmitiendo el mensaje del Antiguo Testamento. No está haciendo algo nuevo Jesús. Por eso necesitamos ir conectando siempre el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con su pueblo. Ya le hemos explicado esto otras veces, ¿no es cierto? Pero para que te refresque la mente. Dios hizo un pacto, un acuerdo con su propio pueblo y les dijo en numerosas oportunidades, pero se ve más explícito desde Éxodo 19 y 20, cuando Dios les da la ley a su pueblo. Pero antes de darle la ley, cómo tienen que vivir para mostrar mi carácter, antes de eso, tienen que recibir la buena noticia. Antes de empezar a vivir de alguna manera. Tienen que recibir la buena noticia. Y en Éxodo 19 les dice, yo seré su Dios y ustedes mi pueblo. Hagamos este acuerdo. Yo estoy disponible para ustedes. Quiero ser su Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Y todo el pueblo decía, amén, vamos, con todo, Señor, vamos a obedecer todo lo que tú digas. Sí, sí, sí. Y obviamente vemos que todo el resto del relato del Antiguo Testamento es la muestra de la incapacidad de este pueblo para cumplir las expectativas de Dios, que Dios había establecido. Quiero que vivan así, que cumplan estos mandamientos, que Levítico es todo un libro del Antiguo Testamento lleno de leyes tan precisas y puntuales para expresar al máximo la santidad de Dios como pueblo. Y vez tras vez, el pueblo de Dios no logrando cumplir esa expectativa, fallando vez tras vez. Habían algunos destellos de personas en el Antiguo Testamento que lograban expresar eso, ese carácter, expresaban como, demostraban de alguna manera casi quién es Dios, ¿no es cierto? Pero terminaban fallando nuevamente, de David, Salomón, bueno, un montón de otros personajes que están ahí en el Antiguo Testamento para mostrar casi cómo era el cumplimiento de estas expectativas. Pero era un constante fallar. No damos en el ancho, no logramos el estándar que Dios ha establecido en este acuerdo. Y las consecuencias de no lograr ese estándar eran la condenación y la muerte. No logramos ser como Dios ha esperado. Bueno, la consecuencia de eso es recibir el juicio de Dios, ¿cierto? Y por eso las primeras palabras que Jesús dice, desde el verso 17 en adelante, deberían llamar nuestra atención, y no solo la nuestra, probablemente llamó la atención de los que leían en el Antiguo Testamento o después de Jesús, ¿no es cierto? Leían estas palabras escritas, debe haber sido chocante también, y los que estaban escuchando el sermón de Jesús. Porque Jesús dice, bueno, yo vengo a cumplir esas expectativas que ustedes no pudieron cumplir por siglos y siglos, lo que nadie pudo hacer, yo lo vengo a hacer. Mira los versos 17 y 18. Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a terminar con todo lo que Jesús, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. No vengo a anular, no he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Verso 18, le aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Oye, me acuerdo que tengo los audífonos, me los voy a sacar, ¿ya? Para que no se vea ahí ahora en este momento. Jesús está diciendo que Él cumple las expectativas. ¿Te diste cuenta? Cuando Jesús dice, no vengo a anular la ley y los profetas, simplemente está diciendo, no vengo a anular la historia de salvación que Dios dio a conocer en el pasado. No vengo a anular toda la obra que Dios ha hecho y las promesas y lo que estableció en el acuerdo con usted. No vengo a anular eso, sino simplemente vengo a cumplirlo. Lo que nadie ha podido hacer hasta ahora por siglos y siglos, ahora va a ocurrir. Yo lo voy a hacer. Hasta ese momento nadie ha logrado cumplir las expectativas de la ley. Hasta ese momento, que Jesús empieza a decirlo. Él va a cumplir el estándar que Dios había establecido. En otras palabras, Dios dio su ley en el Antiguo Testamento, puso un alto estándar para que el pueblo de Dios viviera. El pueblo de Dios no pudo cumplir eso. Por eso Dios mismo tuvo que venir a cumplir el estándar, haciéndose Él parte de su pueblo. No sé si lográis hacerte esa imagen en tu mente. Dios da su estándar, su ley para el pueblo de Dios. El pueblo no lo puede cumplir. Dios mismo viene a vivir en medio de su pueblo para cumplir el estándar que Él mismo había puesto y decirle al mundo y a su propio pueblo, miren, así se ve expresado el carácter que siempre quise que ustedes pudieran vivir. Y sobre todo, viene a cumplir este estándar para restablecer la relación más importante que el pueblo de Dios había perdido, la relación con Dios, volver a establecer el acuerdo entre Dios y el ser humano, que nadie había podido restablecer. Ese es el aspecto más importante. Ahora,
¿Por qué es tan importante para ti saber que Jesús cumple las expectativas de Dios? ¿Por qué para ti, en el siglo XXI, hoy día conectada en la Iglesia Puente, conectado, por qué es tan importante que tú sepas por qué Jesús cumple las expectativas de Dios? Él cumple el estándar, Él sí da en el ancho. ¿Por qué tú tienes que saber eso? Es un aspecto teológico, pero necesitamos que eso sea aplicado a nuestra vida. Y creo que hay algunas razones que podemos aplicarla. En primer lugar, creo que es importante que tú sepas que Jesús cumple las expectativas de Dios, porque te recuerda que solo Dios puede salvar. Y eso, claro, lo podemos cantar, lo hemos dicho, lo podemos tener incrustado en el cerebro. Pero al saber, recordar que solo Dios puede salvar, te recuerda a ti que eres una persona necesitada, que estás en necesidad. Y esa es una cosa más difícil de reconocer. Es decir, por tus propias capacidades, esfuerzos, logros, no puedes ser la persona que Dios te creó para ser. Y no puedes restablecer por tus propios medios una relación con Dios. No puedes hacerlo. Y eso nos hace personas necesitadas, que es lo opuesto a lo que escuchamos, ¿no es cierto?, en la cultura. Cree en ti, tú puedes. Todo lo que hoy día y venimos escuchando hace mucho tiempo y con la cual nuestros propios hijos están creciendo en la cultura. Todo depende de ti, confía en ti mismo. Obviamente, Jesús te dice lo opuesto, no puedes, me necesitas. No, por ti mismo no vas a lograr restaurar la relación con Dios. Necesitas un Salvador. La mentira más antigua en la historia de la humanidad es justamente la del diablo hacia Adán y Eva, ¿no es cierto? De Génesis 3. Tú puedes ser Dios. Entonces, esto es lo que enseña generalmente la religión, amigos. Para todos los que han crecido en un contexto religioso de iglesia, no sé, yo familiarmente veníamos de una cultura católica nominal, obviamente, ¿no es cierto? Nos decíamos católicos porque éramos chilenos, pero no íbamos nunca a la iglesia, ¿ya? Pero crecíamos en esa cultura donde uno va aprendiendo que tú tienes que venir a Dios y cuando cumplas las expectativas, Dios te va a amar. Cuando tú cumplas y seas una buena persona, Dios te va a amar. Eso es lo que se va incrustando en nuestra mente desde que nacemos. Y si no lo haces, Dios te va a odiar, y etcétera, ¿ya? Pero el mensaje del cristianismo es algo completamente diferente y opuesto a esa idea. Nosotros no podemos venir a Dios por lo que hacemos. Es Dios quien viene a nosotros a pesar de lo que hemos hecho. Esa es la clave. Y por eso creo que el saber que Jesús cumple las expectativas altas de Dios te recuerda que solo Dios puede salvar y te recuerda que eres una persona necesitada, te rescate. En segundo lugar, creo que es importante que sepas que Jesús cumple la expectativa de Dios, porque eso te muestra que tú no eres el centro de la historia. Y eso es súper humillante, porque siempre quiero vivir al centro de todos y que todos estén atentos a mí. Pero esto nos recuerda que cuando Jesús cumple la expectativa, bueno, nosotros no somos el centro de la historia. Y el centro de la historia me refiero al centro de la narrativa del Antiguo con el Nuevo Testamento, al centro de la historia de Dios. El ser humano no es el centro. Jesús está diciendo en estos versos, no he venido a anular, sino a cumplir. Es decir, Él viene a hacer lo que no podemos hacer. Él es el centro de la historia de Dios. Él es quien lleva a cabo la salvación. Toda la promesa del Antiguo Testamento se cumple en Jesús, no en nosotros. La historia del Antiguo Testamento no es para que nos veamos ahí y tratemos de ser buenos como David, como Salomón, como Abraham. No, no es para que seamos buenos como ellos, sino para que veamos que no damos en el ancho y que hay uno solo que sí puede hacerlo. Entonces todo apunta hacia Él. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, ya sea que lo prediquemos en la iglesia Puente o lo leas en tu devocional, en tu vida personal como cristiano, tienes que leer el Antiguo Testamento con Jesús como culminación de todo. El Antiguo Testamento te tiene que empujar hacia Jesús. No puedes quedarte en el Antiguo Testamento pegado viendo las lindas historias, sino que te tiene que llevar a Jesús. Como todo esto que estoy leyendo en el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Bueno, Él que cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento, todo lo que se esperaba del pueblo de Dios, Él la cumple. Entonces la Biblia no se trata de nosotros y de cómo nosotros llegamos a Dios, se trata de Jesús y cómo Él viene a nosotros.
Es una perspectiva completamente diferente. Y en última instancia, creo que es importante que tú sepas que Jesús es el que cumple el estándar de Dios y las expectativas, porque eso te desafía a ti a morir a tus propias expectativas. Es decir, generalmente si eres como yo, que ojalá no seas como yo, pero puede que te pase de que vivas poniendo altas expectativas, tanto hacia ti personalmente como hacia otros. Puede que te ocurra eso. Quizás no te das cuenta, no sé, pero lo hacemos todo el tiempo, en nuestras relaciones cotidianas, en las relaciones más cercanas, vivimos poniendo expectativas. Y siendo cristiano o no cristiano, ya no estoy separando ahí que no, que los cristianos no hacemos esto. No importa. Todos ponemos altos estándares de vida para yo cumplirlos y para que otros los cumplan. Generalmente, bueno, donde más uno ve eso en la casa, pero me pasó el otro día que mi legalismo, mi religiosidad y mi moralismo me llevó a no picarle un durazno a mi hijo. A ese nivel quiero que veas que llega el legalismo. No es una cosa tan, oh, wow, tan espiritual. No, sí, es espiritual, pero a cosas cotidianas. Mi legalismo, el poner mis propias leyes, me llevó a no picarle un durazno a mi hijo. A ese nivel de religiosidad y moralismo. Porque me vino a pedir un durazno a la hora de 11. Entonces yo dije, no, es la hora de 11, tienes que esperar que preparemos la 11. No, pero es que yo quiero un durazno. No, tienes que... Entonces en mi mente empieza a operar mi legalismo y espero que mi hijo cumpla mi estándar. Incluso si eso lleva a reaccionar mal, a no darle algo tan sencillo como lo que él me estaba pidiendo, no. Está infringiendo mi ley. No está cumpliendo mis expectativas, mi estándar de lo que yo establezco en esta casa. Un tremendo momento terrible donde... Al, y eso fue exactamente cuando estaba escribiendo este sermón. Estaba escribiendo este mensaje. Y toda esa escena ocurrió en ese momento. Entonces, hasta ese nivel puede llegar el tema de la religiosidad. Esta es una cosa cotidiana, pero puede ocurrir y lo puedes escalar a toda situación y relación. Ponemos expectativas que esperamos que los otros cumplan, y si no las cumplen, derramamos toda nuestra ira y juicio, ¿cierto?, sobre aquellos que no cumplen nuestro estándar que nosotros hemos puesto. Entonces es muy importante saber que Jesús es el que cumple las expectativas que Dios pone, que Dios, el estándar de Dios, Jesús lo cumple, de tal manera que nosotros podamos tener una relación restaurada con Dios, ser acercados por gracia nuevamente al Señor y empezar a vivir una nueva vida en la gracia de Dios. Y así ponemos expectativas hacia cualquier otro, ¿cierto? Esposo, esposa, amigo, etc. Centramos nuestras relaciones, por ejemplo, en lo que nosotros queremos y no necesariamente en lo que Dios quiere. Terminamos haciendo lo mismo que hacen los fariseos, ponen más reglas a los mandamientos de Dios para que sean cumplidos. Eso es lo que hacían los fariseos. Anhelaban tanto que se cumplieran los mandamientos de Dios que ponían más reglas alrededor de los mandamientos de Dios para que la gente los cumpliera y no infringiera los mandamientos. Pero al final terminaban infringiendo mandamientos externos y condenaban a todos aquellos que ni siquiera trataban de cumplir la ley de Dios, sino que eran los mandamientos de los hombres. Entonces, es algo que solemos hacer generalmente, ¿no es cierto? Y así es como se rompen relaciones, mayormente cuando no se cumplen nuestras expectativas. Si tú te pones a evaluar quizás tus propios conflictos en la casa, para los que estamos casados, por ejemplo, los grandes conflictos son porque el otro no cumple las expectativas del otro. No cumple mi estándar, como yo creo y quiero que se hagan las cosas. Y no necesariamente porque estén pecando contra el Señor, es porque están pecando contra mi ley. Y eso es lo que hace la religión, lo que hace el legalismo. Odiamos la religión, no queremos eso en nuestra vida, pero terminamos siendo igual de religiosos, incluso como cristianos. ¿Qué expectativas o estándares pones tú sobre otras personas? ¿Has pensado eso? ¿Qué tienen que hacer los demás para ganar tu favor, tu misericordia, tu gracia?
dar una vuelta a esa idea, porque podemos creer que Jesús cumple las expectativas. Jesús es el que cumple toda la ley de Dios para que seamos aceptados por Dios gratuitamente, no tengamos que ganarnos su amor, pero hacemos que otros tengan que ganarse nuestro amor. Hacemos que otros tengan que ganarse nuestra misericordia. Vivimos poniéndole estándar y ley a otros para que logren tener una relación con nosotros. ¿Está dando cuenta cómo podemos desconectar lo que creemos que Dios hace con lo que nosotros transmitimos? Por eso no quiero que aprenda a ser un buen receptor del mensaje para ser un buen transmisor del mensaje. Que puede haber una desconexión ahí. Decimos, ¿no es cierto?, que, como decíamos en el seminario, la salvación es, ¿cómo era? Predicamos la gracia, pero aplicamos la ley. Eso decíamos, ¿cierto? Solemos predicar la gracia, la salvación por gracia, pero aplicamos la ley. Lo decíamos en el seminario, ahí, como nuestro lema. Gracia para mí, ley para los demás. Generalmente tiende a haber esa desconexión. Y eso es porque, bueno, nosotros no podemos cargar con el peso de cumplir las expectativas de Dios para ganarnos algo. Jesús es el único que cumple esas expectativas. Jesús es el único que puede traer salvación. Jesús es el único que puede salvar personas, no nosotros. Y eso tienes que tenerlo súper claro. Y por eso él parte diciendo, yo cumplo la expectativa. He venido a cumplir todo el plan de salvación que Dios comenzó desde Génesis 3 en adelante, o antes de la fundación del mundo. Yo lo he venido a cumplir. Todas las expectativas que el pueblo de Dios no ha podido cumplir. Ahora, la pregunta es, ¿salvar de qué? ¿De qué viene a salvar Jesús? Y esa es la segunda parte de este mensaje, los últimos 2 versos. Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿no es cierto? Pero quiero decírtelo de una manera que te haga sentido. Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos. Jesús cumple las expectativas para salvarnos de nosotros mismos, del veneno de la religión y de la moralidad y del legalismo que hay en nuestros propios corazones, operando por el pecado de nuestras vidas y que nos va pudriendo internamente y nos va alejando de la gracia. Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos. Si bien Jesús cumple el estándar y la expectativa de Dios, pareciera que Jesús está estableciendo un estándar aún más alto para entrar en el reino de Dios. Mira los versos 19 y 20, que a veces pueden ser molestos cuando tú los lees, porque creemos tanto en la gracia, pero llegamos a estos versos, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo calzan ahí. Mira, verso 19-20, Jesús dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Verso 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Dime si no son palabras escalofriantes. Como que no sé qué hacer con estos últimos 2 versos. Vengo hablando de la gracia, Jesús, el que cumple el estándar, la expectativa, y después nos tira estos 2 últimos versos y casi que no sé dónde meterlo. Ponte en primer lugar en los zapatos y en los oídos de los que están escuchando las palabras de Jesús en ese momento. Trata de teletransportarte a la época de Jesús, la gente que está en el monte escuchando, los discípulos que están ahí, y Jesús les dice, sobre todo el verso 20, que tienen que superar la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley para entrar al reino de Dios. Ponte en los zapatos de esa gente. ¿Superar a los fariseos y los maestros de la ley? ¿Tengo que ser más bueno que los más buenos de este mundo? Para los ojos de los judíos. Con suerte, logro llegar a la hora a la sinagoga cuando logro ir a la sinagoga. Y me estáis pidiendo que sea más bueno que los que están todo el día leyendo la Biblia. O sea, en otras palabras, esa persona jamás voy a poder entrar en el reino de Dios. No doy en el ancho. Entonces la pregunta que probablemente se tienen que haber hecho ahí es ¿cómo entro en el reino de Dios? ¿Cómo logro meterme ahí si ni siquiera alcanzo a ir a la iglesia?
Yo creo que lo que Jesús está haciendo en estos versos 19 y 20 es llamar nuestra atención, tanto la de los que están escuchando en ese momento y la nuestra, y al mismo tiempo desafiándonos en nuestra manera de evaluar cómo funciona la salvación. Eso es lo que creo que Jesús está haciendo. Está tirando frases tan complejas para que, y escalofriantes, para que logremos dimensionar y decir, chuta, nuestra manera de evaluar la salvación es completamente diferente a la que Dios tiene. Y generalmente, si te pone a pensar, evaluamos a las personas, nosotros evaluamos a las personas y las encasillamos entre personas buenas o malas. Esa es nuestra manera de evaluar a la gente, como si fuera una escalera al cielo. Abajo obviamente están los más malos, ¿no es cierto? Los colocolinos, los corruptos, todos los malos de la sociedad, ¿cierto? Ahí están los violadores, pedófilos, todo eso están ahí abajo, ¿ya? En la sociedad. Y obviamente arriba lo de la U, los buenos, las personas buenas, bondadosas, Padre Hurtado, toda esa gente está más arriba en la escalera que va hacia el cielo. Así generalmente evaluamos nosotros a la gente. Y obviamente, como hemos dicho, uno se pone en el medio, porque no soy ni tan malo como ellos, ni tan bueno como los que están ahí arriba, yo estoy allá al medio. Y Dios, si juzga al ser humano, yo paso raspando ahí, porque igual como que tengo una cuota de un poquito de bondad, porque igual voy a la iglesia, entonces estoy un poquito mejor que otros, ¿ya? Esa es nuestra manera generalmente de evaluar. Pero lo que Jesús está haciendo es algo completamente diferente. Jesús está nivelando la cancha de otra manera. No es una escalera al cielo. No es una evaluación vertical, sino horizontal. Jesús no habla de buenos o malos. Habla de personas dentro o fuera del reino. Y fuera del reino pueden haber personas súper religiosas. Eso es lo que Jesús está diciendo en estos versos. De hecho, los mismos fariseos quedan fuera del reino. Si te diste cuenta en el verso 20, con una justicia que no alcanza, no les da para entrar. Porque dijo clarito ahí, les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, la de ustedes, supere a la de los fariseos. Es decir, los fariseos y los maestros de la ley no alcanzan a entrar. Ustedes tienen que superarlo a ellos. Estos súper religiosos, los más buenos del universo en ese momento, no entran al reino. Entonces, ¿cómo entramos al reino? Y yo creo que Jesús está poniendo estos versos para llamar nuestra atención y para mostrar que Jesús está esperando otro tipo de que ocurra otra cosa en nuestro ser. No el cumplir solo mandamientos por cumplir. Creo que Jesús nos está desafiando a que haya un cambio profundo interno en nuestro ser. No lo dice explícitamente acá, pero tenemos que leerlo, entenderlo a la luz de todo el Sermón del Monte. Yo creo que Jesús está desafiándonos a que seamos salvos de nosotros mismos, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia autosuficiencia, de nuestra propia autojusticia, de nuestra propia religiosidad. Y por eso está siendo tan chocante al poner estas palabras. Porque si te das cuenta, podemos ser muy religiosos nosotros, como cristianos. No mentir, no matar, no adulterar, no codiciar. Podemos cumplir con las expectativas o tratar de cumplir con las expectativas. Pero podemos hacer todo eso, como dice un pastor, por orgullo o por temor. Hay dos maneras de hacer eso mismo. Por fuera, cumplir las expectativas, pero lo podemos hacer por orgullo o por temor. ¿En qué sentido por orgullo? En el sentido de que podemos hacer las cosas que hacemos y cumplir la expectativa simplemente porque me creo mejor cristiano que otros. Quiero sentirme mejor cristiano que otros cristianos. Oh, yo ya no peco como otros que pecan con esas cosas. Oye, ¿cómo todavía están ahí? Y empiezo a hacer cosas por orgullo. Y me siento mejor. Creo que soy mejor que otros. No soy tan malo como otros cristianos de mi propia iglesia. Merezco respeto en esta casa porque me he portado bien. He cumplido las expectativas. Dios debiera darme una buena vida, etc. Y empiezo a cumplir con las normas y las expectativas por orgullo o por temor. Esa es la otra vía. Voy a dejar de mentir porque Dios me va a castigar. O uno cuando le dice a los hijos, no haga eso porque te va a llegar. Entonces al final la respuesta es por temor, a que no me llegue. ¿Qué van a pensar de mí? Temor del hombre, temor del ojo del otro. Si me ven en esta, ¿qué irán a pensar mis hermanos? Entonces por fuera puede verse súper bien,
pero por dentro no hay amor a Dios. Y eso es lo que creo que Jesús quiere producir en estos versos. Por fuera, tal como los fariseos y los maestros de la ley, se ve súper bonito, el envoltorio se ve perfecto, cumpliendo con todas las expectativas. Pero por dentro no hay un cambio genuino. Y de eso Jesús quiere salvarnos. La pregunta es, ¿cómo ocurre ese cambio? Y aquí viene la respuesta. Y con esto vamos ya cerrando. Pero ¿cómo ocurre ese cambio interno? Yo creo que ese cambio interno, y lo que vemos en la palabra de Dios, y sobre todo en el Sermón del Monte, en general, es que ocurre únicamente cuando tú entiendes y abrazas por fe la verdad de que eres amado y amada a pesar de no merecerlo. El cambio interno ocurre cuando entiendes y abrazas por fe la verdad de que eres amado, amada, valioso, valiosa para Dios, a pesar de no merecerlo. A pesar justamente de tu orgullo o tu temor interno, a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu propia falsa apariencia religiosa, pero vacío interno, a pesar de buscar ganarte el amor de Dios por tus propios esfuerzos, a pesar de todo eso, y que no cumple las expectativas, cuando entiendes y abrazas por fe la verdad de que eres amado y amada por Dios sin merecerlo, creo que ahí empieza recién a ocurrir un cambio interno. De hecho, por eso te digo que esto se entiende a la luz del Sermón del Monte, porque Mateo, Jesús mismo, en Mateo 6, que vamos a verlo más adelante en el Sermón del Monte, en Mateo 6, 26 les dice a su gente, a los discípulos, a todos los que están escuchando, les dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No son ustedes para el Padre más valiosa que las aves de este mundo, que los animales que Dios alimenta? Nuestro corazón va a ser rescatado, amigos, y cambiado cuando nos rendimos a la verdad de que hemos sido amados, amadas, valorados y valoradas por Dios a pesar de nuestro pecado. Ahí recién nuestro corazón va a ser rescatado por Dios. Y mi invitación para ti hoy día es que puedas ser parte del reino de Dios hoy. Entra al reino de Dios, como dice Jesús en el verso 20. No siendo mejor que los fariseos y los maestros de la ley en cómo te portas, sino que tu justicia, la justicia que Dios quiere que supere a los maestros de la ley y los fariseos, es la que Jesús hace y cumple y que aplica a nuestro corazón cuando a pesar de nuestro pecado reconocemos que Dios nos sigue amando y que yo lo necesito. Eso es lo que no tenían los fariseos, los maestros de la ley. Eso es lo que más necesitaban. Reconocer que su justicia no alcanza y que es la justicia de Jesús la que cumple la expectativa. Entonces quiero invitarte esta mañana a abrazar el amor del Padre por fe. No necesitas ganarlo, Jesús ya lo ganó por ti, Él cumplió las expectativas que no podíamos cumplir. Y eso es lo que más necesitas. Y de esa manera vas a superar a los fariseos en la justicia. No es que vas a ser mejor que los fariseos, probablemente vas a seguir pecando y siendo menos, no sé, vas a ser menos bondadoso que en la expresión que los fariseos y los maestros de la ley. Pero va a haber una diferencia. Va a haber recibido la gracia, va a haber recibido por fe el amor del Padre, va a haber abrazado gratuitamente una relación con Dios gracias a la justicia de Jesús. Por fuera los fariseos lo tenían todo, por dentro no tenían nada. Y eso es lo que más le interesa a Jesús. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante en el Sermón del Monte, amigos, domingo tras domingo, es la comparación que Jesús va a hacer entre la religión frente a la verdadera vida cristiana. Cómo se ve la expresión de la religiosidad con la expresión de la vida cristiana. Y lo vas a ver desde el próximo domingo, capítulo 5, verso 21. Me adelanto para darte un spoiler. Jesús va a repetir en cada sección: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no maten, y todo el que mata quedará sujeto al tribunal, pero yo les digo, esa es la ecuación que todo el rato vas a ver domingo tras domingo. ¿Han oído que se dijo?
haciendo alusión al Antiguo Testamento, a la ley, pero yo les digo, es decir, Jesús va a poner un estándar aún más alto. Yo les digo que el que se enoje o insulte o maldiga. Capítulo 5, verso 27. Han oído que se dijo, no cometa adulterio. Pero yo les digo, el que mira, el que codicia, Jesús va a ir más profundo que solo cumplir normas superficialmente. Jesús va a ir más profundo en nuestros corazones para operar aún más profundo. Y ese cambio va a ocurrir únicamente cuando empezamos a abrazar por fe el hecho de que Dios nos ama, entregó a su Hijo, murió por nosotros aun cuando lo rechazábamos. ¿Ves en estos versos cuánto más alto es el estándar que Jesús está poniendo? Jesús toma aún más en serio los mandamientos que los propios fariseos. No es que el cristiano es perdonado y después, bueno, da lo mismo como viva. Jesús pone un estándar aún mayor que lo que los fariseos lograban cumplir. El tema es que la religión de los fariseos era superficial. Lo que Jesús quiere de sus discípulos es más profundo y fruto de una relación con Dios, producida por lo que Jesús hizo, porque Él cumple la ley, Él cumple la expectativa y nos permite ser parte de su reino. Jesús quiere transformar tu corazón para comenzar a vivir un estándar aún más alto. No es que vaya a empezar a ser un cristiano light, donde ya, bueno, da lo mismo algunos mandamientos, Jesús me ama. No, no, no. Jesús quiere transformarte para que empieces a vivir una vida cristiana integral. No por tu fuerza, obviamente, sino a través del poder del Espíritu Santo que obra en tu corazón, en tu vida. Cuando has abrazado el amor del Padre inmerecido. ¿Vale? Y cuando sabes que eres amado por Dios a pesar de tu pecado, bueno, tu respuesta va a ser por amor. Va a responder por el mismo amor que has recibido. Va a ser un fruto y no un requisito. Por eso, mi mayor deseo esta mañana es que seas un buen receptor para poder ser un buen transmisor del mensaje del cristianismo, de que hay salvación disponible en Cristo para todos por gracia. Él cumple las expectativas, no nosotros. Él nos viene a salvar de nosotros mismos, de nuestra propia religión. Es el mensaje que necesita el mundo, amigos, creo. Este es el mensaje que puede transformar personas. Estoy convencido de eso, lo hemos visto. Personas siendo cambiadas desde lo más profundo de su corazón. Incluso personas tan buenas, que por fuera se ven tan buenas. Pero hasta que se encuentran con Cristo, se dan cuenta que nunca había habido un cambio interno, solamente superficial. Y mi deseo para ti esta mañana es que pueda haber un cambio profundo en tu corazón. Que pueda abrazar por fe la verdad de que Dios te ha amado, te ha valorado y ha dado su vida. Incluso cuando tú no estabas ni ahí con Él, cuando tú no lo amabas de vuelta. ¿Qué vas a hacer con esta noticia hoy día tú? Te lo dejo en tu cancha. No solo para que transmitas el mensaje, sino para que tú lo recibas en primer lugar, el mensaje de la salvación por gracia. Oremos, amigos, ¿les parece? Y después de eso vamos a responder cantando al Señor. Pero primero oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque Jesús es tan claro, desafiante. No es el gurú que viene a darnos algunas buenas ideas para vivir una mejor vida. Es Dios que viene a darnos la verdad para transformar nuestra vida. Y te quiero pedir que hagas eso esta mañana en cada uno de mis amigos en la Iglesia Puente. Y sobre todo también en mí en primer lugar, Señor. Cámbianos, transfórmanos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra religiosidad, de creer que por nuestras fuerzas podemos ganarnos tu amor y hacer que otros se ganen nuestro amor por nuestros estándares. Padre, que la gracia que hemos recibido, así como hemos sido salvados por gracia, es lo mismo que queremos transmitir. Cuídanos de hacer un cortocircuito entre lo que recibimos y entre lo que entregamos. Cuídanos de creer que somos salvos por gracia, pero aplicamos la ley para otros. Cuídanos de eso, Señor. Y que seamos personas que reciben tu gracia y en la misma medida demos de tu gracia a otras personas, partiendo por nuestro entorno. Damos gracias, Padre, y que esta palabra, tu palabra, nos desafíe durante los días que vienen, en el nombre de Jesús. Amén.